Sí. Buenos días, hoy nos encontramos en el Congreso Interamericano de Cambio Climático para discutir acerca de cómo se debe enfrentar este fenómeno. El cambio climático es una alteración de las condiciones de la atmósfera debido al exceso de emisiones de dióxido de carbono. Puede ser provocado por cuestiones antropogénicas o cuestiones naturales. Sin embargo, debido a que actualmente existen muchas emisiones causadas por los humanos, este se ha acrecentado. Esto significa que aumenta la temperatura gracias a que se conserva más calor dentro del planeta y existen algunas alteraciones que provocan otros fenómenos como sequías, inundaciones, elevación del nivel del mar, entre otras cosas. Para discutir cómo debemos enfrentar este fenómeno, se encuentra con nosotros el Dr. Ortiz, catedrático de la Universidad Autónoma de México, quien es un investigador destacado en el área de tecnología. El Dr. Covarrubias, destacado investigador e inversionista. El Dr. Venegas, quien se dedica al desarrollo urbano. La doctora Marta, destacada economista, quien ha publicado diversos artículos sobre las políticas ambientales. Y el Dr. Medina, filósofo, que ha enfocado sus trabajos en la ética y la ética ambiental. Este panel consistirá en una serie de preguntas dirigidas a los doctores, quienes responderán en un lapso no mayor a 4 minutos. Después de la discusión se tomarán preguntas del público para ser respondidas por los integrantes del panel. Para comenzar, doctor Ortiz, ¿podría explicarnos qué medidas tecnológicas se han desarrollado para mitigar el cambio climático? Bueno, una de las principales ventajas que tiene la tecnología en estos momentos es que cada vez es más eficiente. ¿A qué me refiero con esto? Con que la tecnología está aumentando su capacidad para realizar las mismas funciones, pero requiriendo una menor cantidad de energía. Un ejemplo muy claro de esto son los focos incandescentes, que después pasaron a utilizarse los focos ahorradores y actualmente se está promoviendo el uso de la iluminación LED. Cabe destacar que estas tecnologías, cada una es más eficiente a la anterior, llegando a ahorrar hasta un 90% de la energía que utiliza su predecesor. Y esto aplica en cualquier tipo de tecnologías, ya lo vemos tanto en las computadoras, en los celulares e incluso en los vehículos como los automóviles, que cada vez tienen un rendimiento mayor, lo que significa que 1 litro de gasolina para los motores que funcionan a base de este combustible fósil brinde una mayor cantidad de kilómetros. Otra de las medidas que se han implementado es la creación de tecnologías que permiten revertir los efectos negativos que nosotros estamos produciendo. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues es un hecho la invención de árboles artificiales que simulan la fotosíntesis al capturar CO2, dióxido de carbono, de la atmósfera y descomponer la molécula en carbono que se almacena para su posterior uso en otras aplicaciones y la molécula de oxígeno. Estos inventos, algunos requieren de energía externa, pero hay muchos otros que funcionan a base de energía solar con el uso de paneles solares o energía mecánica que se obtiene al implementarlo como parque. Se utiliza un columpio y los niños juegan, entonces se obtiene la energía para hacer este proceso por medio de los paneles solares y aparte la energía mecánica que generan los niños al momento de utilizar el columpio. Por último, otra de las razones por la cual la tecnología es bastante importante al momento de combatir el cambio climático es que, por desgracia, hemos contaminado la tierra con materiales que no puede degradar la tierra en un periodo razonable. Tal es el caso de ciertas bolsas de plástico o los pañales, los cuales pueden tardar entre cientos y miles de años en descomponerse. Pero con la ayuda de la tecnología y bacterias que han sido modificadas genéticamente, se puede ayudar a que este proceso se reduzca a periodos no mayores a 1 año o incluso 5, lo cual es una reducción muy significativa en cuanto a lo que tardaría en descomponerse este material de manera natural. Muchas gracias. Doctor Venegas,
Disculpe, quisiera saber qué medidas cree usted que son las óptimas en comparación con las que comparte el doctor Ortiz. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo creo que, bueno, en mi opinión, uno de los problemas que tenemos al momento de tratar de mitigar el cambio climático es que nuestras medidas o las medidas que se están tomando actualmente son principalmente a corto plazo. Yo creo que si realmente queremos hacer un cambio y queremos combatir de una buena manera los efectos del cambio climático de una manera eficiente, yo creo que tenemos que tomar medidas a largo plazo. Y para mí la mejor medida, la mejor forma de hacer esto es mediante el desarrollo urbano sustentable. ¿Qué es el desarrollo urbano sustentable? Pues viene siendo que todos los miembros de una comunidad, toda la población, pues pueda satisfacer sus necesidades básicas y al mismo tiempo se viva en armonía con lo que viene siendo el ecosistema, que sea una ciudad ecológica y con espacios compactos. Entonces yo creo que el desarrollo urbano sustentable pues viene siendo la clave para mitigar los efectos del cambio climático, y este se basa en tres principales pilares, lo cual viene siendo el número uno, la construcción de edificios inteligentes. Estas edificaciones cada vez han sido más populares, ya se están construyendo en muchos países, y lo que viene siendo pues son casas y edificios los cuales su principal objetivo es usar la menor cantidad de recursos naturales posibles. Estos edificios son muy ecológicos y pues muchos de ellos utilizan lo que viene siendo paneles solares, luces LED como mencionaba el doctor, también maneras de reutilizar el agua. Entonces todo esto pues viene siendo ayuda a usar los recursos ayuda a usar menores recursos naturales, y a su vez pues representa un ahorro para la empresa o para la familia, ya que en realidad estas construcciones cuestan entre 5 y 10% más que una construcción normal, pero a largo plazo representa un ahorro del 80% en cuanto a recursos, pues está usando menos energía, menos gas, menos agua. Entonces esto viene siendo el primer pilar. El segundo punto del desarrollo urbano sustentable viene siendo la creación de áreas verdes. Las áreas verdes son muy importantes en una ciudad, ya que sirven como sumidero del CO2 y al mismo tiempo pues limpian el aire que estamos respirando, lo hacen más puro. Si nosotros deberíamos de crear la mayor cantidad de áreas verdes posibles dentro de la ciudad. Y por último, el pilar número 3 viene siendo una red de transporte público vasta. Si nosotros mejoramos nuestro sistema de transporte público, lo más probable es que la gente no utilizaría tanto su automóvil, no necesitaría tanto usar su automóvil, y se podría usar, no sé, el autobús, el metro, el cual traslada a muchas personas al mismo tiempo, y así pues los combustibles fósiles que estaríamos quemando serían mucho menos y se estaría haciendo mucho más ecológico dentro de la ciudad. Doctora Pacheco, quisiera preguntarle, el doctor Venegas hace mucha referencia a cuestiones de costos. Compártanos, ¿qué tan factible sería desde el punto de vista económico tratar de implementar estas medidas? Bueno, refiriéndome a lo que comentó el doctor Venegas sobre el transporte público y un poco también lo que comentó el doctor Ortiz sobre el gas natural representa un gran beneficio económico, no solo pues, para el país y para las empresas, sino también para los ciudadanos, ya que el gas natural es un combustible fósil con menores efectos negativos hacia el medio ambiente, así como también su costo de producción desde su compra para el uso normal es mucho menor que en comparación de combustibles como la gasolina, que actualmente se usa mucho en todos los países. Entonces, está comprobado que su costo en gas natural en comparación de la gasolina ronda un 50% menos, así como también, bueno, su inversión es grande. La inversión en establecer el gas natural a los transportes públicos es grande, pero deja un gran beneficio económico. Un ejemplo de esto es una empresa en Guadalajara, en México. Esta empresa decidió
cambiar todo su transporte público de la ciudad de gasolina a la natural. Y reportaron un ahorro económico desde 600,000 a 700,000 pesos mensuales. Entonces, fue un gran beneficio económico para ellos porque, aparte de ahorrarse mucho dinero, pues, ese ahorro pudieron destinarlo a otros sectores. Y esto también beneficiaría a los ciudadanos, ya que pues gastarían menos en gasolina y podrían también destinar ese ahorro económico en alimentos o en el sector de salud o en otras cosas. También aquí el doctor Venegas mencionó sobre las áreas verdes. Las áreas verdes tienen, o reservas naturales, tienen un gran beneficio económico. Aparte de disminuir el impacto del cambio climático a través de la retención de carbono, estas reservas naturales traen consigo pues, grandes ingresos económicos para los estados, para el país. Un ejemplo de ellos son las 4 reservas naturales en Yucatán, México. Estas reservas reportaron tener un ingreso mínimo de un millón de pesos al año. También hay otras reservas en Asia. Estas reservas en Asia reportaron que la flora y la fauna forman parte del mínimo 25% de los ingresos de la población que está ahí. Entonces, no solo, al establecer más áreas naturales, no solo ayudas al medio ambiente, sino también ayudas a la economía. Muchas gracias. Quisiera, doctor Covarrubias, que nos compartiera algunas otras tecnologías que sepa usted que se están implementando en este momento, o si tiene alguna otra opinión sobre si se deberían seguir investigando nuevas tecnologías o conservar las tecnologías que el doctor Ortiz nos compartió. Desde un punto de vista inversionista, yo siento que debe de siempre haber un balance. Se debe de seguir implementando las tecnologías existentes, pero hasta cierto punto, porque no estamos al 100% cuidando el medio ambiente con lo que se ahorita está haciendo. Como dice el doctor Venegas, se tiene que invertir más en el transporte público para dejar de emitir gases de combustibles fósiles por el uso de automóviles. Se debe de implementar las áreas verdes y todas estas tecnologías ya existentes, pero también se debe proporcionar una cierta inversión por parte del país en estas reformas, las reformas energéticas, por ejemplo, para crear más competencias por medio de las empresas dedicadas a la creación de energías limpias, porque ahorita con la expropiación de la energía en el país por parte de la CFE, no existe cierta competencia que existe en países más desarrollados, la cual crea una mayor inversión y menos costos a la hora de producir energías renovables. Yo siento que debe haber un balance entre estas dos cosas, seguir invirtiendo tanto en el transporte público, en las áreas verdes, en las tecnologías existentes, pero también se debe de reformar nuestro gobierno más que nada para poder crear más inversión extranjera y crear más innovación por parte de las empresas para poder así traer nuevas tecnologías al país y crear más fuentes de energía limpia, usando los recursos naturales que no le cobran a nuestro medio ambiente, por ejemplo la luz solar, el viento, el agua, energías hidráulicas, etc. Gracias. Ahora, doctor Medina, quisiera que usted nos compartiera qué implicaciones éticas podría tener este desarrollo. Es complicado hablar de ética porque como humanidad todavía no hemos llegado a una teoría moral universal, pero podemos definir un enfoque y empezar a hablar basándonos en eso. Lo que hacen muchas teorías en la filosofía moral es buscar el bien común, buscar crear una sociedad utópica donde las acciones de las personas lleven al funcionamiento de la sociedad misma a largo plazo. Una teoría que ha sido muy atractiva a lo largo de los últimos siglos es el utilitarismo de Benjamin Mill. ¿Por qué? Porque lo que ellos proponen para llegar al bien común es que nuestras acciones promuevan la felicidad de las personas. Que si una acción va a causar un mayor número de felicidad para un mayor número de personas, entonces es bueno hacerlo. En cuanto al cambio climático, esto nos deja en problemas, porque
Porque, ¿qué ha hecho la humanidad para acelerar el cambio climático? Hay cosas desde abusar los combustibles fósiles hasta explotar irrazonablemente los recursos naturales. Nos hemos acabado cerca de la mitad de los bosques del planeta por explotarlos para hacer cosas que nos permitan vivir nuestra vida más cómodamente. Y a corto plazo esto propicia nuestra felicidad, porque es lo más fácil para que vivamos cómodamente. En esto hay dos grandes problemas. Esto está basado en una idea muy antigua desde el punto de vista de la religión, en que los animales no tienen sentimientos y por lo tanto no pueden sentir felicidad, no pueden sentir dolor, no podemos dañarlos. Sin embargo, más recientemente nos hemos dado cuenta como humanos que los animales sí tienen sentimientos y sí sufren de la misma manera que nosotros sufrimos cuando somos torturados y cuando nos quitan nuestros hogares. Al explotar bosques estamos quitándole esos hogares a un número inimaginable de animales. Y eso es algo que no se suele considerar a la hora de tratar de hacer un cálculo de la felicidad global que hay en el planeta. Entonces, hacer que la humanidad sea más feliz no implica necesariamente que la felicidad global esté aumentando, sino que podríamos estar causando más daño a los animales de la felicidad que nos estamos causando a nosotros mismos como humanidad. Y no solo eso, sino que, como comentaba el doctor Venegas, esto nos parece muy fácil y muy cómodo porque es a corto plazo. Y es una cultura que está muy basada en el consumismo. Se han explotado recursos porque nosotros como personas consumistas demandamos que se exploten los recursos para tener cosas que queremos en este momento, pero no nos detenemos a pensar qué va a pasar después. ¿Qué va a pasar si seguimos propiciando el cambio climático? ¿Qué va a pasar si no hacemos algo para detenerlo? Y la verdad es que ya hemos tenido huracanes de intensidades que no se habían visto antes. Ahora la semana pasada acabamos de tener una tormenta invernal en el país que tampoco se había visto con frecuencia antes. Y sí ha habido fenómenos que nos han afectado de manera negativa. Y muy seguramente va a haber peores si no nos preocupamos ahora. Entonces, para arreglar esto hay que considerar los efectos a largo plazo y hay que considerar que no somos la única especie sintiente que vive en este planeta. Y tenemos que pensar también por los animales que comparten nuestra tierra con nosotros. Muchas gracias. Doctora Marta, quisiera preguntarle, tanto el doctor Venegas como el doctor Ortiz hablan sobre, más bien el doctor Medina hablan sobre que tenemos que sacrificar hasta cierto punto nuestra comodidad. ¿Usted qué incentivos económicos cree que puedan hacer que las empresas puedan renunciar a lo que ahora, o a la explotación excesiva de los recursos, y comiencen a considerar la conservación? Bueno, una muy buena herramienta política económica que se ha llevado en todo el mundo actualmente son los bonos de carbono. Los bonos de carbono es un mecanismo internacional que tiene el propósito de reducir la emisión de gases contaminantes. Estos bonos de carbono no solo traen el beneficio del medio ambiente, sino traen el beneficio a las empresas para que estas quieran reducir los gases contaminantes que emiten al producir. Esto se maneja mediante otorgando bonos por año según la cantidad de toneladas de gases que disminuyen. Entonces, más que nada, el beneficio que estas empresas obtienen es según las toneladas que hayan reducido. También es un buen mecanismo porque castigan a las empresas que no cumplen con esa disminución o que simplemente aumentan su emisión. También otra muy buena opción son participar más en tratados internacionales sobre el cambio climático. Un caso muy peculiar sobre un tratado es el Protocolo de Kioto. El Protocolo de Kioto es un convenio internacional en el cual tiene el propósito de reducir la emisión de gases de efecto invernadero. En este protocolo participan muchos países alrededor del mundo, desde países industrializados hasta países en vías de desarrollo. Los países industrializados cumplen o tienen que cumplir con la restricción de no pasarse de cierto nivel de emisión de gases. Sin embargo, los países en vías de desarrollo no pueden cumplir con esta restricción. Entonces,
según un estudio que se ha hecho, es que los países en desarrollo año con año aumentan su emisión de gases de efecto. Formar parte de este protocolo activamente y poder respetar esa restricción para poder ayudar al medio ambiente. Esto tiene que ver con lo económico, ya que se ha comprobado que al participar activamente en este tratado, como en otros, es que obtienes una reducción de costos hasta el 20%, con solo invertir 1% del PIB del país. Muchas gracias. Doctor Venegas, quisiera preguntarle a usted, la doctora Marta nos ha compartido un poco cómo se puede manejar esto a nivel internacional. Sin embargo, debido a que usted considera que debemos mantener las ciudades compactas hasta cierto punto, ¿cómo cree que podamos convencer a las personas de que es lo que necesitan en este momento para poder mitigar el cambio climático? Debido, por ejemplo, que usted menciona que debemos fomentar el transporte público. Sin embargo, pues en muchos casos, y pues puede ser el caso de nuestro país, el transporte público no es tan eficiente y hay asaltos, delincuencia y cosas así por el estilo. ¿Qué usted recomendaría para que se pudiera cambiar la mentalidad de las personas y se logre que participen también en la mitigación del cambio climático? Sí, pues definitivamente, como tú mencionas, muchos de los países, al menos en Latinoamérica, su sistema de transporte público es de baja calidad, digamos. Por ejemplo, actualmente en México el transporte público se llena, y eso que muchas personas aún están utilizando sus automóviles y sus carros. Entonces yo creo que lo que se debería de hacer no es tanto sacrificar comodidad para poder lograr un bien ecológicamente hablando, sino que se debe de hacer que al mismo tiempo, mientras seamos ecológicos, también aún tengamos comodidad. Entonces yo creo que se debe de invertir, como decía el doctor Covarrubias, en lo que viene siendo el transporte público, de tal manera que aumentar su capacidad, aumentar su eficiencia, y que pues realmente las personas no sacrifiquen esa comodidad al momento de usar lo que viene siendo el transporte público. En otro ejemplo, también mencionaba la creación de áreas verdes. Esto viene trayendo un beneficio a las personas, ya que si nosotros creamos áreas verdes en la ciudad, pues las personas van a tener parques a donde ir, van a ser centros de esparcimiento muy natural, y también hay edificios los cuales se está implementando lo que viene siendo los jardines de techo, que esto viene siendo pues aprovechar cada espacio que se pueda, ¿no? para incluir las áreas verdes. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, por cada habitante se debe tener entre 10 y 15 metros cuadrados de área verde. Esto pues viene siendo si hiciéramos cuentas, pues deberíamos de tener muchas más áreas verdes en nuestra ciudad de las que actualmente se tienen. También está el tema de la compactación de ciudades. Si nosotros compactamos nuestras ciudades, las distancias que van a tener que recorrer las personas son mucho menores de las que tienen que recorrer actualmente. Actualmente muchas personas pues viven en un lugar, y para llegar a su trabajo tienen que recorrer una gran distancia, o para llegar al centro comercial tienen que recorrer una gran distancia. Por lo mismo pues se necesitan automóviles para poder llegar a los lugares que tienen que llegar. Si nosotros nuestras ciudades las hacemos más compactas, que es mucho lo que se está haciendo con los city centers, que pues se tienen departamentos y oficinas a un lado y centros comerciales, supermercados, entonces las personas pues para llegar de un lugar a otro lo pueden hacer caminando o mediante bicicleta. Se pueden incluir ciclopistas en las calles para fomentar el uso de la bicicleta. Entonces, si nosotros compactamos nuestra ciudad y hacemos que las distancias que tienen que recorrer sean menores, esto va a representar una comodidad para las personas. No las vamos a estar obligando a que sean más ecológicas, sino que ellos por comodidad lo van a hacer. ¿Para qué usar un automóvil si en 5 minutos puedes llegar caminando a tu oficina, o en 5 minutos puedes llegar caminando al supermercado? También representa un ahorro para las personas, es un beneficio, pues no tienen que gastar en gasolina, no tienen que gastar en comprar un automóvil. Entonces esto
si hacemos esto, un buen desarrollo urbano, si lo planificamos bien, entonces las personas van a resultar beneficiadas de estas acciones. Gracias. Doctor Martín, aquí quisiera hacer una pregunta debido a que si nosotros compactamos las ciudades, entonces ¿cree usted que entonces deberíamos continuar invirtiendo en eso o también paralelamente darle unas nuevas tecnologías a los transportes para que ahorren? Debido a que pues si se reducen sus distancias emitirían menos cantidad